Respecto del lenguaje inclusivo, el legislador nacional Jorge Antonio Romero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se lo lleva con el inclusivo? Bien, bien, ¿Bien? bien. Usted dice No, chiques. yo no lo practico, Ajá. pero acepto. Ujú. Creo que es natural, ¿No sí. estuvo bien la ciudad en prohibirlo en Buenos Aires? Yo creo que sí. Que estuvo bien en prohibirlo. Yo creo que estuvo, no, que estuvo mal en Ah, que estuvo prohibirlo. mal. Ajá. Creo que estuvo mal en prohibirlo porque creo que depende de cada uno usar el lenguaje que crea conveniente, más máxime si no está prohibido Ujú. por la Real Academia Española, ¿no es cierto? Entonces, que si uno quiere decir chiques, que lo diga. Es decir, yo particularmente no lo practico, pero sí respeto y si alguien me habla no me ofende. Eso Claro. le iba, perdón, pero justo quiero ir por este lado ya que es una persona reconocida y quizás su opinión llegue a mucha gente. ¿A usted le cambia la vida que alguien use el inclusivo? No, de ninguna manera, de ninguna ¿Dónde manera. estaría el Por eso problema digo, entonces? acepto, Ujú. escucho y no me cambia la vida ni me molesta. Es decir, lo tomo con total naturalidad, Ujú. independientemente de que yo no lo practique, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque acá lo que se plantea es sí, o sea, el argumento que da la ciudad es que esto, digamos, perjudique el aprendizaje. Y hablaron que consultaron con especialistas, dicen perjudique el aprendizaje, más allá de cómo se hable, se tiene que enseñar con las reglas del castellano. Después vamos a seguir con este tema. Bueno, fue una semana, sobre todo la anterior, bastante movida a nivel político, la incorporación de Scioli en el gabinete. ¿Qué lectura hace usted de eso? Mira, creo que es un refrescar el gabinete del presidente Alberto Fernández. Pero no con cualquiera, un ex candidato a Por eso, presidente, gobernador al de la decir ciudad. refrescar, creo que es un hombre que tiene una cintura política, tiene experiencia, está en funciones, en distintas funciones políticas desde hace muchos años, desde vicepresidente de la Nación, ministro, legislador, embajador, tiene la experiencia suficiente como para llevar adelante un ministerio como es el Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Entonces, creo que es acertada la designación de Daniel Scioli como ministro de Producción. Pero fue No se llama choqueante, Producción, pero... a ver, fue perdón, choqueante la salida de Culfas para que ingrese Scioli. perdón. Fue choqueante la salida de Culfas para que ingrese Scioli. Bueno, sí, siempre cuando hay un recambio es choqueante con el que Pero sale, el pero... motivo por el cual Culfas fue separado del cargo. Bueno, Lo echaron a de la Culfas. misma manera en su momento salió Ginés, es decir, cuando un ministro comete algún error, bueno, está en la decisión del presidente de la nación de poder realizar los cambios que él crea conveniente. La, Es la, decir, la no me diferencia es, parece nada extraordinario ni nada grave, ¿no es cierto? Es decir, el presidente de la nación tiene la decisión de elegir quiénes lo acompañen o quiénes sean sus auxiliares para llevar adelante determinada función y cuando ve que un ministro o un funcionario no cumple con lo que con lo que él espera, tiene la facultad de producir el cambio, ¿no? diputado, la diferencia radica que Ginés González García era un hombre allegado al kirchnerismo y en el caso puntual, Culfas es un hombre muy cercano al presidente Fernández. Da la casualidad de que en este momento de no mantener sintonía ambos Fernández, pasan estas cosas, acrecientan las dudas. No lo veo de esa manera. En principio porque el gobierno es del frente de todos, no es ni del kirchnerismo, ni del albertismo, ni del masismo. Es un gobierno de coalición donde gobierna un presidente. Y cuando el presidente tiene la voluntad o la decisión de producir cambios, lo hace. De la misma manera hizo y no hubo tanto ruido con el cambio de la funcionaria de la AFI, que cumplió una tarea extraordinaria dentro del gobierno, sin embargo el presidente pensó o decidió que era momento de producir cambio y lo designó a Agustín Rossi como interventor Pero en el caso de la AFI, es decir, en la AFI y, se cumplía la fecha, el 13 había que cambiarlo, sí, o pero se podía, ratificarlo. pero sí, claro, se podía ratificar, y decidió cambiar, es decir, son decisiones políticas que toma el presidente y no interesa en este caso si es kirchnerista, si es peronista, si es del Frente Renovador, son funcionarios que vienen cumpliendo funciones dentro de un gobierno de coalición como es el Frente de Todos. El elegir una persona con el perfil de Daniel Scioli,
que luego ya se comenzó a hablar que es un potable candidato a presidente, es porque intrínsecamente el presidente admite que él no va a ser candidato? No, no, de ninguna manera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, vuelvo a repetir, el presidente tiene la facultad de elegir a quienes sean sus auxiliares y quienes lo acompañan en el ministerio. Para las candidaturas creo que todavía falta un tiempo importante. Estamos a mediados del 2022, las elecciones son en octubre del 2023, imagínate, falta más de un año. Así que yo creo que hablar de candidatura en este momento no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Jorge, asumen también, vos lo dijiste y lo estábamos comentando, Rossi en la Secretaría. El perfil de Scioli y el perfil de Rossi aportan mucho a morigerar las diferencias del gabinete. Vos formás parte además de la Corriente, tuvieron un acto muy importante de hace 15 días ya que en Corrientes, el fin de semana en Entre Ríos, y justamente en sus discursos Rossi destaca permanentemente eso de terminar con las diferencias y dedicarse a gobernar. Sí, yo creo que la inclusión de los dos funcionarios, tanto de Daniel Scioli como de Agustín Rossi, le dan mayor volumen político al gobierno, y ayuda a morigerar o a disminuir las tensiones que existen o existían dentro del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que la incorporación de los dos es muy positivo para el gobierno y si le va bien al gobierno, creo que para el país, ¿no? Alineamos a toda la tropa. ¿Cómo salimos del mayor de los conflictos que hoy tiene la sociedad argentina, que es el de la inflación? Que no podemos... Con trabajo, con producción... ¿Hay que aflojar un poquito la maquinita o no? ¿Aflojar en qué sentido? Sí, la denuncia puntual de quienes entienden de economía que se está imprimiendo más de lo que podemos gastar. No, en este momento no se está imprimiendo más. Vamos a partir. Se imprimió más en la época de la pandemia. Hay que ver el contexto en el que se utilizó la maquinita. Creo que en la pandemia era necesario, tal vez hoy estemos sufriendo las consecuencias de haber utilizado sí. Vino la misión del Fondo Monetario a inspeccionar. Durante 20 días estuvieron atormentando en todos los medios que la misión del fondo no le va a aprobar los números. En parte está el tema de la emisión y el equilibrio fiscal y la emisión. No, en este momento no hay sobreemisión. Sí hubo en el año 2020 y parte del 2021 porque era necesario. Es decir, si no se producía esa emisión, no hubiésemos tenido la ayuda ni a las empresas, ni a los más necesitados en el caso del IFE, con el ATP, es decir, no se hubiese producido la recuperación económica en crecimiento como se produjo en el año 2021 del 10,3%, todo eso porque se mantuvo la fuente laboral, porque se mantuvo la producción de las empresas, y eso hizo de que en el 2021 se tenga el crecimiento que se tuvo. Obviamente que se emitió más, obviamente que eso tal vez sea las consecuencias de la inflación que estemos teniendo hoy, sea consecuencia de eso, pero hoy esa emisión ya se frenó y ahora lo que se está trabajando y que es necesario hacerlo fuertemente es en bajar la inflación o que el asalariado tenga más dinero en su bolsillo, ¿no? Romero, ¿por qué si se tomaron estas decisiones y si Fernández empezó con una muy buena consideración en el manejo de la pandemia, hoy sus niveles de aceptación, si creen las encuestas, en la mayoría, porcentaje más, porcentaje menos, lo ubican como uno de los presidentes con una peor valoración de gestión? Porque al argentino le mira en función de su bolsillo. Hoy el problema es económico, el problema es inflacionario, lo reconocemos, el problema es la redistribución de los ingresos, que lo reconocemos, así como se solucionó el problema del crecimiento económico que se ha producido, vuelvo a repetir, el 10,3% en el 2021, se bajó la desocupación al 7%, hoy la deuda pendiente es que
que la inflación baje. Y al tener una inflación tan alta hace de que la consideración del gobierno sea mala, ¿no? Entonces dice, el argentino opina en función del bolsillo. ¿Vota Obviamente. también en función del bolsillo? Y yo entiendo que sí. Si esta situación no cambia, ¿cuánto tiempo de margen tiene el gobierno para cambiar y para tener chances electorales? Yo no sabría decirte cuánto tiempo, es decir, es muy... Usted lo debe decir, si esto no se revierte. Si no se revierte, si no se revierte para cuando lleguemos al momento de las elecciones, si el argentino no está en mejores condiciones en el momento de las elecciones, obviamente que al gobierno le va a ir mal, ¿no? Eso es, no cabe ninguna duda. Ahora también sé que si se revierte, y como estimamos que se va a revertir, entiendo que al gobierno le puede ir bien el año que viene. ¿Incluso con Fernández como candidato? Y con cualquier candidato. Si al gobierno le va bien, por eso es que nosotros insistimos en que tenemos que fortalecer la gestión de gobierno, porque si al gobierno le va bien, obviamente si al gobierno logra conseguir los objetivos que tenemos ahora, que es bajar la inflación, que es redistribuir los ingresos, seguramente para el año que viene el gobierno va a estar mucho más fortalecido y la opinión del ciudadano argentino hacia el gobierno va a ser otra. Hay un sector que es muy crítico, estuvo acá hace poco Pitina Aragón, y incluso hubo un debate interesante en decir, está bueno que se expongan hacia afuera estas críticas fundamentalmente a la gestión económica a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Algunos dicen, no está bueno porque nos debilita, pero entiende que en economía no se están haciendo bien las cosas, incluso entiende que Guzmán se debería ir. Bueno, esas son las tensiones que estamos teniendo en el gobierno, ¿no es cierto? Que hay un sector de él que está dentro del gobierno que entiende que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue bueno y a partir de ahí se empezaron a producir las tensiones que existen en el gobierno, que gracias a Dios hoy están mucho más calmos. Hoy creo que estamos entrando en un carril de la normalidad. Hay ese sector que sí fue crítico por las medidas adoptadas fundamentalmente por el ministro de Economía. Pero bueno... ¿Para usted es un buen ministro, Guzmán? Sí, para mí es un buen ministro. Hablando para de mí economía, es un buen ministro. No nos olvidemos que con pandemia, con guerra, hoy el ministro de Economía, el gobierno argentino logró recuperar económicamente a la Argentina, logró en plena pandemia poder mantener los puestos de trabajo a través del IFE, a través del ATP o del REPRO actualmente, cosa que muchas empresas o la mayoría de las empresas fueron beneficiadas, y eso permitió de que se tenga una actividad económica creciente en el país. Así que yo considero que logró refinanciar con los acreedores privados, logró llegar a un acuerdo, bien, mal, guste o no guste, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es bueno, pero ya lo teníamos al fondo adentro y había que solucionar de alguna manera este problema. Logró refinanciar con el Fondo Monetario Internacional. Se acaba de aprobar la primera revisión que vino a hacer el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, es decir, se están cumpliendo con las metas propuestas, así que considero que viene realizando una tarea buena, es decir, falta mucho, pero que viene realizando una buena tarea, lo viene haciendo. Diputado, usted dijo se sale con trabajo y producción. Obviamente. Estamos en una situación bastante complicada con el tema de producción, sobre todo por el tema de la escasez de gasoil. Sí. Que está afectando a casi todo el país, pero principalmente los primeros afectados, otra vez más, fue el norte grande argentino. Primero, el tema del gasoil era un tema que ya se veía venir y no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo, o era... No es así. O se venía y se venía... No es así. Tenemos que ver el contexto en que vivimos, Gustavo. Argentina sale de una pandemia y se encuentra con una guerra. Esta guerra a nivel mundial, esta guerra que afecta fundamentalmente a dos elementos. Uno es los alimentos, que también es producto de la inflación que tenemos, aparte de la secuela de la pandemia. Los precios de los commodities, inflación tenemos en todo el mundo. Estados Unidos, que no tenía más del 1 o 2%, ya está en el 8 o 10% de inflación. Y el otro es el tema energético, el tema de la energía.
Argentina todavía no se autoabastece en la producción de gasoil y tiene que importar. Y eso hace de que hoy estemos con un cuello de botella, pero se está camino a solucionar la importación de gasoil y de regularizar la provisión y el consumo. Pero fundamentalmente tenemos que vivir, tener y saber el contexto en el que vivimos. Esto no es que no se previó, esto nos encontramos de buena a primera con una guerra sobreviniente de una pandemia que ha producido lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Tito. Sí, volviendo al tema económico, los gobernadores en general, y Gustavo decía el Norte Grande, se quejan por ahí de la mala distribución de los ingresos. Corrientes particularmente se queja y se siente discriminada, lo dice el gobernador y otras autoridades, por el gobierno nacional. ¿Qué tan cierto es, aprovechando tu condición de economista, cómo son los números realmente? Corrientes viene hablando de discriminación hace muchos años, desde la época de Ricardo Colombi, pero no es tan así, no es tan así. Corrientes ha recibido, para darte un ejemplo, el 87% de más de ingresos del gobierno nacional en lo que va desde 1 de enero del 2022 al 30 de abril de 2022. Es decir, 73.000 millones de pesos recibió en estos 5 meses. En el mes de mayo a Corrientes le ingresaron 18.000 millones de pesos, un 67% más interanual. Es decir, Corrientes está siendo atendido por Nación como es atendido todas las provincias. No es que tampoco seamos privilegiados, pero sí podemos decir que hoy Corrientes tiene 153 obras financiadas por la Nación en más de 32.500 millones de pesos. Lo acaba de decir, hace pocos días estuvo el ministro del Interior acá. Tenemos obras donde la mayoría de los municipios beneficiados son municipios administrados por Ecocambiemos. Es decir, ¿no tendría que haberse reunido, ya que vino el ministro del Interior, con alguna autoridad del gobierno provincial? Sé que habló con el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia tenía agenda, creo que en el Sombrero, no sé dónde, no pudieron coordinar y coincidir, y decidieron no verse, pero no tiene nada malo ni nada raro la relación del ministro del Interior con el gobernador Gustavo Valdés, dicho por el propio ministro del Interior, es muy buena. Es decir, no hay que buscar fantasmas donde no existen. ¿Es candidato ¿no es también de Pedro, puede ser? Puede ser, vuelvo a repetir, no es momento de hablar de candidaturas. Pero Creo que Pedro, candidatos hay ¿le muchos. gusta de Pedro o no como candidato? ¿O quién le gusta más para simplificar? En Usted siempre se jugó, acá Sí. se jugó siempre. En este momento creo que es muy temprano hablar de candidaturas. Pero Hay varios candidatos que pueden ser. El propio Alberto Fernández puede ser candidato, Cristina Fernández de Kirchner puede ser candidata, Guado de Pedro puede ser candidato, Daniel Scioli puede ser candidato. Es Si decir, fueran toda una paso, ¿a quién le votaría Sergio usted? Massa. Sergio Massa puede ser candidato Van a una paso, ¿a quién le vota? y depende de quiénes se Usted presenten. dijo acá, a mí Ahí me gustaría tiene que los cinco Fabián de Ríos una sea paso. candidato a gobernador. Y fue candidato a Sí, gobernador. sí. Entonces, Depende de quiénes se Bueno, ahí presenten. están las 5. Esos 5 son de una paso. Los que usted nombró. ¿A Es quién que vota? yo creo que los 5 no se van a presentar Bueno, en una pero paso. imaginemos, ¿no? No, No bueno, lo van a- no no le van a no decir hagamos. nada. Yo quiero Ya volver que no a- quiere hacer... No, pero deja, que no me voy a escapar. Ahí está. Yo creo que la candidata natural del peronismo, del Frente de Todos, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Si ella se presenta, yo creo que no va a haber un candidato que quiera enfrentar a Cristina, porque la reconocen como la máxima conductora del Movimiento Nacional Justicialista en este momento. Entonces, si ella se presenta, creo que no va a haber competencia. No va a haber paso. No va a haber paso. Si ella se presenta, si ella decide presentarse. Pero no nos olvidemos que en el año 2019, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en decir: yo no voy a hacer porque tengo pensado, yo quiero ser... Hago de Perdón. abogado del diablo, y Sí. la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando
Randazo pretendió ir a unas PASO con ella para senador en provincia de Buenos Aires, no quiso competir y es más, salió del Partido Justicialista. Está bien, pero fue usó Unidad Ciudadana para no someterse a unas PASO. ¿Vos crees en serio que Cristina es capaz de bajar de su pedestal para someterse a unas PASO? No sé lo que puede hacer ella. Lo que yo te puedo asegurar es que si ella es candidata... No, gana las PASO, seguro. No, aparte de que gana... Así dicen los encuestadores. Él dice que no va a haber pasos. No va a haber que pasos. todo el mundo se va a alinear. Nadie se va... ¿Vos no estás tan de acuerdo, Tito? No, yo creo que se van a animar unos cuantos. Bueno, y si se animan, Cristina Fernández va a ser la ganadora. No, eso, las encuestas Bueno, dicen que entonces, gana ella. está bien. Sí. Es decir, por eso digo, pero hablar hoy de candidatura me parece Bueno, que... no hablemos de candidatura, hablemos de promesas de campaña. Espérame, Tito, le quiero hacer una Sí, pregunta y sí, ahora sí. cerrás con la última económica. Dale. ¿Sienten en algún punto, porque también hoy hablábamos de lo que dijeron otros dirigentes acá, que, la gente no votó a Macri porque no cumplió sus promesas de campaña, quizás una pobreza cero no se cumplió, y Cristina bien dice, los políticos prometen y ya la gente no les deja pasar tan fácilmente el incumplimiento. ¿Creen que el Frente de Todos incumplió también sus promesas de campaña cuando dijo los argentinos van a estar mejor, van a llenar la heladera y todas esas cuestiones? Y hoy el gobierno está en deuda con el ciudadano argentino. Hoy está en deuda porque prometió que iba a estar mejor y no está mejor. En eso tenemos que ser realistas, tenemos que ser conscientes. Tenemos desafíos por delante, como es el caso de la inflación, como es el caso de la redistribución de la riqueza, que si se llega a cumplir con eso, se va a cumplir con lo que el gobierno prometió en su campaña. ¿Cree que tiene tiempo todavía el gobierno? Tiene tiempo de poder cumplirlo. O sea que cumplió gran parte de su promesa electoral. Falta lo más importante tal vez, de que la mayoría del pueblo argentino esté mejor. Y hoy lamentablemente no podemos estar mejor. Discutamos las razones, si quieren, que son diversas. Pandemia de por medio, guerra de por medio, errores propios de por medio. Jorge, ese es un argumento erróneo, porque ustedes dicen que Macri, la herencia de Macri, el endeudamiento en dólares de Macri. Y todo eso es verdad. También no me puede decir que la herencia de Macri no fue desastrosa, ni que el endeudamiento... Bueno, está bien. Que la herencia de Macri, que la pandemia y encima ahora la guerra. Si usted mira el contexto de países regionales, incluido Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, 8,5 va a terminar el año la inflación, Paraguay un 9%, y nosotros ahora se cree que el mes pasado rondaría menos del 6%, pero un 5,8% mensual. Y además armaron una bomba que va a estallar en el próximo gobierno. O les va a estallar a ustedes si ganan o al próximo, porque hasta ahora no están pagando capital del arreglo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Y además hay una deuda interna, porque se financian en pesos, ¿sí?, que habría que preguntarle a algún economista de qué orden es esa deuda. O sea, hay un combo que no explica la inflación actual. O sea, ustedes lo primero que dicen, la inflación es producto de la guerra, de Macri, de la pandemia, de Ucrania, Rusia. Y no me vas a desconocer de que son todos motivos de... Te vuelvo a repetir, Estados Unidos tuvo históricamente más de 1%, 1,5% de inflación. Pero no llegar al 70% anual, Jorge. No, yo no sé si vamos a llegar al 70%. Sí, algunos dicen. Algunos dicen. Milei dice que va a donar órganos, va a vender órganos, qué sé yo no puedo, pero yo no voy a algunos dicen. Inflación yo creo que vamos a bajar la inflación. También creo, vos me hablaste de los países de la región venían de una situación económica estabilizada, normal. Sin embargo, vuelvo a repetir y vos bien lo dijiste, nosotros decimos que Macri dejó
un descalabro en el país, dejó un descalabro en el país con un 54% de inflación, con un 30% de desocupados, 30 con 100.000 millones, 30% de bueno, inflación. 30, no, 54 fue el último año de inflación de Macri, ¿qué 30? 54% fue la inflación de Macri en el año 2019. Ustedes la Sin bajaron. pandemia ni guerra. Lo bajamos el primer año del 2020, se bajó al 36% y después se subió. Es así. La última, Tito. No, pero déjame terminar, Sí, déjame bueno. terminar. 100.000 millones de dólares de deuda, Y además- de los cuales además, 87, pará, de los Jorge, cuales además- 87.000 millones se fugaron. Es decir, tenemos que ver los contextos en el Le cual agrego- se está viviendo. Además, no. Le agrego una pregunta en relación a eso, porque el otro día lo Ok. comenté en la radio y me corrigió, no me mandó una información un oyente. O sea, normalmente las provincias todas, no solamente Corrientes, reciben el 83, el 84% de los gastos que tienen del presupuesto nacional. O sea, la nación mantiene a las provincias, a las chicas, no hablemos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Corrientes, yo dije, debe estar recibiendo el 84, 85. Entonces me manda un oyente y me dice, no, este año recibe el 88%. 88% de los recursos Eso que gasta explica la también. provincia de Corrientes es solventado por el gobierno nacional. Solamente el 12% es de recurso propio. Lo dice el presupuesto de la provincia de Corrientes, no lo decimos nosotros. En cuanto a materia de ATN, Corrientes, para lo que hablan de discriminación, Corrientes recibió 800 millones en estos 5 meses de ATN, más del doble de lo que recibió la provincia del Chaco. ATN son aportes del Tesoro Nacional. Y ahí Estamos viene la pregunta viviendo... de cómo se momentito, financia. No, si no, Ahí habla, viene la Tito, pregunta nomás, de cómo Cristina. se financia eso. No, ¿Cómo digo, la nación... Bueno, yo tengo que ¿Por ir qué no cerrando esto. A ver, explica, Cris, por qué no 2 explica segundos y- este boom A ver. en el precio de los commodities y viviendo esta situación? Por la actual? guerra. Explíquelo. Por la guerra, Ah, por la guerra. Ucrania y Rusia son los mayores por la exportadores de alimentos. Ah. Y hoy los precios internacionales saltaron. ¿Cómo que no? No, digo, Es la explicación más estamos- fácil. Nosotros estamos percibiendo recursos extraordinarios del agro. No, nosotros no. Un pequeño Eres- por ciento. Justamente esa es Sí. esa es la propuesta de impuestos a la renta inesperada que nosotros estamos proponiendo en el Congreso de la Nación. Dígame el Sí, precio de la soja, el maíz, ¿eh? el trigo, Sí, precios por eso, extraordinarios. por- Y por- con esa bonanza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Cómo A qué ver, hacen? ¿Vos sabés el mecanismo, cómo impacta lo que se quiere desacoplar, Cristina, o no? ¿Entendiste eso? Hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Claro, no. Los precios internos, lamentablemente, van acoplados a los precios internacionales. Es decir, si los precios internacionales suben, lamentablemente, la gente, o mejor dicho, los agroexportadores, prefieren exportar y entonces dejan sin abastecer a la producción interna y eso hace que suban los precios internos. La guerra, lamentablemente, a nadie le gusta y muchos dicen, y muchos están equivocados, diciendo que la guerra beneficia a la Argentina porque los precios de los commodities suben mucho. No es así. Lamentablemente van a haber un sector muy chico, un 10% de la población argentina que se va a ver favorecida, pero el 90% de la población No la argentina... convenció, Cristina, ¿eh? No, la convenció. no pretendo convencerla tampoco, ella la tampoco me convenció. convence a mí, así que estamos, No pasa nada. estamos en la misma. Yo Ok, no, gracias por no, venir. al contrario. Gracias por venir. Bueno, tenemos a Julio Bachmann que está desde la provincia del Chaco y adelantábamos un video donde un hombre con el rostro tapado y con un palo decía...